Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Soy Federico Reyes Heroles. Buenas noches, mi nombre es Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a discutir un tema que a muchos mexicanos les está cada vez cansando más por dos vías. Uno es la creciente violencia que está enfrentando el país y la otra es la creciente movilización social, pero no la legítima, cualquiera puede tener derecho a protestar, sino la que bloquea calles, toma plazas, quema coches. Y creo, Federico, que son movimientos que se están juntando. Hoy hay un muy buen artículo de Eduardo Guerrero en El Financiero, donde dice que el gobierno está en una encrucijada, porque en la medida que aumentan los movimientos sociales y tienen que usar fuerzas públicas para medio tratarlos de contener sin mucho éxito, descuidan la presencia de las fuerzas públicas en áreas donde a la par se ha ido incrementando la violencia. Sí, Eduardo lo pone muy claro en su artículo de hoy, en el sentido de que pues, al fin y al cabo son los mismos recursos humanos con los que cuentas. De tal manera que si esta movilización va creciendo y tú tienes que desplazar tus recursos humanos a zonas donde no tenías otros problemas, estoy pensando en crimen organizado, pues entonces estás despejando, descuidando, dejando menos protegidas aquellas zonas donde sabes que hay crimen organizado. Entonces, yo creo que es una disyuntiva muy compleja, porque tampoco se pueden multiplicar los efectivos de la noche a la mañana. Y dice Eduardo algo que también es muy interesante, en el sentido de que tenemos que recuperar a la Policía Federal después de Nochistlán. Es decir, no se está utilizando porque hay como una especie de temor a que se vuelva a repetir. En lugar de implementar protocolos, de garantizar, de profesionalizar, de utilizar, como lo dice Eduardo, elementos, digamos, hasta de video para poder ver con claridad qué fue lo que ocurrió. La evidencia que están sacando con muchas semanas después del evento de Nochistlán parece indicar que dispararon primero del lado de los manifestantes, no necesariamente gente de la CENTE, puede ser gente de otros grupos, grupos quizá o infiltrados, o más bien de gente que quiere atizar el fuego y lograr lo que lograron. La pregunta, regresando a la intervención inicial tuya, la pregunta que se hacen muchas personas es, ¿cómo le van a hacer ahora? Porque, digamos, si a ti te bloquean la carretera México-Cuernavaca y la despejas ese día, pues tienes un problema menos. Pero si te bloquean diariamente, como ocurrió hoy en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, varios puntos, más los acumulados de 3 o 4 meses, pues estás hablando de decenas de puntos y entonces sí el operativo se vuelve bastante inmanejable, ¿no? O manejable, pero en el siguiente sentido, Federico, porque yo creo que la CENTE, que es la que está, digamos, el gran operador de esta estrategia, está logrando cerrar calles, avenidas, líneas de tren con 4 o 5 gentes que requerirían operativos muy sencillos y que podrías, porque es un delito federal que viene aparejado con años de cárcel, porque una cosa es la manifestación y otra cosa es el bloqueo. Sí, creo que viene con lo que tú comentabas del artículo de Eduardo, en la medida que no se atrevan a volver a usar la fuerza pública, pues al rato ya no van a ser 4, van a ser 1. Entonces 10 personas pueden bloquearte 10 lugares en el extremo. Que además hay esas operaciones quirúrgicas, pues hemos tenido experiencias en ellas y no han sido malas. E incluso ha habido el antecedente de la UNAM en el año 2000, que fue muchísimo más complejo y que fue incruento. Es decir, yo no sé tú, Carlos, pero hay la impresión generalizada en las sobremesas, en los círculos donde se mueve uno, de que la estrategia de negociación ha generado un círculo vicioso. Es decir, no solo no han disminuido las movilizaciones, sino que se han incrementado las movilizaciones. Hay como pasos fallidos. Si detienes a los líderes de la CENTE, yo quiero suponer que tenías elementos suficientes para pensar que un juez iba a dictar formal prisión. Y resulta que mes y medio después los liberas, con la creciente en popularidad que esto supone frente a sus huestes. Es decir, todo el escenario, la narrativa, como dicen ahora tan comúnmente, la narrativa de cómo has tratado con este asunto, pues pareciera favorable a la gente, que tiene una capacidad de movilización hoy incrementada frente a lo que tenía hace 4 o 5 meses o un año. Sin duda, porque les regresaron a los líderes, les regresaron el dinero y mostraron que tienen las puertas abiertas para presionar en gobernación,
y para bloquear carreteras o lo que se les ocurra. Que no es un movimiento popular en Oaxaca ni en Chiapas. Nadie quien sufra esos bloqueos, esa presión sobre la vida cotidiana, sobre los negocios de la zona. Hoy salía un dato muy triste de julio fue el peor mes para el empleo. Sí. En los últimos, creo que desde la crisis del 8 y del 9, Sí. yo creo que tiene que ver con esto. ¿Cuántos empleos nos habrán perdido? ¿Cuánta gente vio quebrar o tiene serias dudas sobre la habilidad de su negocio, de su trabajo, etcétera? Entonces, no son, o sea, ganaron capacidad de movilización, pero no son un movimiento que tengan el apoyo de la gente. Y después, Carlos, hacia enfrente es muy ominoso, ¿no? Piden la renuncia de Cue, amenazan con que el nuevo gobernador de Oaxaca no tome posesión y amenazan todos los días con que el ciclo educativo que se inicia el 22, que ellos van a impedir que se inicie en varias entidades de la República. Perdóname, no se ve que estén medrados en su capacidad de oposición al régimen, para nada, al contrario, ahora resulta que el secretario de Educación, como lo hizo el presidente de la República, tienen que salir a aclarar que no va a haber despidos que se desprendan de las evaluaciones. Pero ¿de dónde se dijo eso? Nadie dijo eso, ellos lo dijeron y no han podido, las autoridades no han podido aclarar ante la opinión pública que eso es falso, que es una mentira, que tienen 3 oportunidades de evaluación y que después de ahí pasan al personal administrativo. Aunque sí son despedidos o deberían ser despedidos quienes no presentan la evaluación o no asisten a trabajar. Claro. Y parecería, porque todo es un poco opaco, que algunos de estos ya les están regresando la plaza, repagando lo que no les habían pagado. Y el gobierno va a tener aquí otro frente abierto, porque es que ya hay un amparo interpuesto por Mexicanos Primero para una negociación previa, aquellas que hacía el subsecretario Miranda al arranque de la discusión y aprobación de la reforma educativa, donde aparentemente negociaron cosas que no puede negociar, porque el gobierno no puede negociar lo que esté en la ley. El gobierno no puede decir, bueno, no asististe a la evaluación, te perdono, no, porque la ley dice que ahí lo tienes que despedir. Entonces este juez está pidiéndole al gobierno que explique qué hizo y en su caso, si violó la ley, que la cumpla. Entonces ya no es como antes que por los nuevos instrumentos que te da la reforma al 1 constitucional, ya no es que simplemente el gobierno decida yo hoy no voy a aplicar la ley y lo voy a negociar. El gobierno va a quedar entre 2 frentes, el de un juez exigiendo el que se acate la ley y un grupo organizado que lo está poniendo contra la pared. Todo esto con el aderezo, por ejemplo, de que hoy mismo en Michoacán están exigiendo 1,200 plazas. ¿Cómo es esto de que se exigen las plazas a la Secretaría? ¿Cómo? Y que las normales otra vez se están movilizando para que haya un pase automático de quien se graduó a la normal a ser maestro, que es subvertir todo el principio básico de la reforma, que es que llegarán a ser maestros frente a los niños mexicanos, pues los que muestren tener los conocimientos y las aptitudes para ello. Tienes razón, o sea, ahora están subiendo la apuesta. Así es. Uno hubiera pensado que las reformas estructurales, cuya importancia en esta mesa nunca hemos, digamos... Más que defendido y claro, alabado. Claro, son realmente muy relevantes para la historia de largo plazo, para el desarrollo del país, para la generación de empleo, para la prosperidad de los mexicanos. Bueno, todo eso está opacado por una enorme nube. Oye, el mismo día de hoy, quema de las instalaciones o toma de las instalaciones del INE en Oaxaca, así como han tomado instalaciones de los partidos políticos. Bueno, no, ¿qué queda? Instalaciones de privados, vehículos de privados, todos esos son delitos que no se sancionan y como no los van a sancionar, pues están invitando a que otros participen. Ahora, tocas Oaxaca, Federico, tienes toda la razón. Esto de la quema de las oficinas del INE es el preludio de lo que me imagino va a ser un gran operativo por parte de la CENTE para evitar que Alejandro Murat tome posesión. ¿También? Recordemos que además es parte de un viejo pleito entre Ulises Ruiz, quien fuera gobernador de Oaxaca, que fue, digamos, quien tuvo desde hace muchos años un pleito muy fuerte con el papá de Murat, Alejandro Murat, y creo que más allá de la movilización
de grupos antisistema que van mucho más allá de la demanda de la reforma educativa. Estamos viendo una fractura al interior del priismo que se está expresando en apoyos escondidos que hacen aún más incierto el desenlace de estos movimientos, Federico. Y además, fíjate cuántas menciones hemos hecho de asuntos que están amenazados. Está amenazado el inicio del ciclo escolar. Está amenazado la toma de posesión, está amenazado las carreteras, están amenazadas, la exigencia de que renuncie el secretario, si no, no va a haber ciclo escolar. Que deroguen la ley. La reforma constitucional, que es peor. Que deroguen la reforma constitucional y le sigues agregando, y entonces el menú de peticiones, pues Carlos, pareciera insaciable. Pero también es cierto que se nos acabó el tiempo, así que tendremos que regresar en una semana para discutir otros temas como estos. Muchas gracias por acompañarnos y les deseamos una muy buena semana. Muy buenas noches, nos vemos la próxima en Primer Círculo.